Para intentar inútilmente fomentar una oposición política al precio incluso de generar desorden, inestabilidad, con el fallido propósito de fracturar el orden constitucional, el consenso social, las condiciones de estabilidad, tranquilidad, seguridad ciudadana, armonía en que vive nuestro pueblo. Para ello, ha utilizado herramientas de alta tecnología, poderosas, sofisticadas, de las cuales tiene en este mundo desequilibrado control prácticamente monopólico. Y lo ha hecho precisamente para tratar de aprovechar las duras condiciones sociales que ha generado en el planeta la pandemia y en nuestro caso haciendo además un uso impúdico, obsceno, desvergonzado de la mentira, la calumnia, la manipulación de datos en el intento de movilizar, convocar, incitar, manipular a las personas. Es un diseño con fines políticos en el cual el imperialismo norteamericano ha trabajado por largo tiempo, ha acentuado sus esfuerzos y ha incrementado sus financiamientos en los últimos años. En la presentación de la resolución contra el bloqueo a Cuba, que aprobó abrumadoramente la Asamblea General de Naciones Unidas el día 23 de junio, en el discurso se advirtió, y cito, dijo, los Estados Unidos, cito, emplean cuantiosos recursos, laboratorios sociales y herramientas de alta tecnología en una desenfrenada campaña dirigida a desacreditar a Cuba mediante el uso de la mentira y la manipulación de datos. Ya el 23 de junio teníamos información y era evidente para quienes siguen las redes digitales y los datos que arrancaba, que estaba en desarrollo ese día, una operación comunicacional de alta envergadura. El gobierno norteamericano incluso sometía a condiciones extremas sus posiciones con relación a la llamada la anunciada revisión de la política hacia Cuba, y había heredado precisamente obstáculos interpuestos por el gobierno anterior con el avieso propósito de impedir esto. O incluso en momentos en que voceros estadounidenses hablaban de temas sensibles para la vida de las personas, como las medidas coercitivas unilaterales relacionadas con los viajes en ambas direcciones, relacionadas con la remesa o con los servicios consulares que afectan a los cubanos que residen incluso fuera de Cuba y a las familias, a destinos.
entre esos propósitos y la actuación desenfrenada de una superpotencia que amenaza la paz y la seguridad internacionales, la independencia y la soberanía de todos los estados del planeta, sin excepción, y conculca las libertades de sus propios ciudadanos con el propósito político de provocar un cambio de régimen, de alterar el orden constitucional que nuestro pueblo votó de manera mayoritariamente abrumadora en reciente referéndum directo, universal y democrático. En el día de ayer y en días anteriores, voceros estadounidenses, políticos estadounidenses, se han expresado con insuperable cinismo, hipocresía y manipulación política. El presidente Joseph Biden emitió un comunicado en el que, cito, pide al régimen de La Habana que escuche al pueblo cubano y que alivie sus necesidades. Se refiere incluso a la situación económica del país. El presidente Biden y el gobierno de los Estados Unidos debería, en primer lugar, escuchar a sus propios ciudadanos, que mayoritaria y sistemáticamente se pronuncian contra el bloqueo a Cuba y en defensa de su propia libertad a viajar a cualquier lugar del mundo y a recibir información libre, exacta y de primera mano. Haría bien en escuchar a la comunidad internacional que le reclama todo el tiempo, todos los años, de manera tangible, con una pizarra donde se refleja el voto de cada país y con debates que dejan absolutamente aislado al gobierno de los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo. Haría bien en escuchar a los cubanos que residen en los Estados Unidos y en todas las latitudes, cuyas familias sufren la manipulación de los temas migratorios y la aplicación de políticas que afectan la relación entre los pueblos, los contactos, los viajes y la reunificación familiar. Pero se requiere mucho cinismo para pedir al gobierno soberano de Cuba que escuche a nuestro propio pueblo, que es víctima de la política del gobierno de los Estados Unidos histórica y presente, de la política que aplicó el presidente Donald Trump, de las 243 medidas coercitivas unilaterales que sumó al bloqueo en esos años, especialmente en los últimos 2 años, y de las más de 50 medidas que aplicó con un frío, calculador y oportunista deliberado propósito de aprovechar las condiciones de una pandemia que sufría incluso de manera muy grave en los propios ciudadanos estadounidenses para tratar de provocar un cambio de régimen en Cuba, para estrangular la economía cubana, al precio incluso de dificultar la prevención, el tratamiento y la inmunización de nuestros ciudadanos frente a la COVID-19. Haría bien el presidente Biden en escuchar la voluntad abrumadora, expresa, reiterada de nuestro pueblo que reclama de todas las formas y en todos los ámbitos y en toda su diversidad el fin del bloqueo que daña a todas las familias cubanas. Si el presidente Joseph Biden tuviera algún interés o alguna preocupación sincera y quisiera de alguna manera aliviar las dificultades que vive el pueblo cubano, que ha creado la política de gobiernos anteriores y la política que aplica hasta este minuto su propio gobierno, podría tomar decisiones ejecutivas, podría usar una pluma y con su mera firma
podría modificar significativamente, sustancialmente, sin esperar, sin necesidad de el voto legislativo, aspectos fundamentales del bloqueo, incluidos los aspectos que más daño humanitario provocan, incluidos los aspectos que más afectan el enfrentamiento a la pandemia por parte de nuestra nación. Podría instar al Congreso de los Estados Unidos, y no sería nuevo, a que levantara el bloqueo, a que adoptara también iniciativas legislativas. Podría además el presidente Joseph Biden recuperar algunas de sus prerrogativas soberanas y podría, por ejemplo, suspender la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, la autorización de demandar ante cortes estadounidenses en una brutal expansión, aplicación de la ley estadounidense a compañías, ciudadanos y gobiernos de terceros estados más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Cosa que han hecho todos los presidentes estadounidenses, incluido su predecesor, desde la firma de esa ley infame. Podría tomar medidas específicas con relación a aspectos de una crueldad extrema, como por ejemplo las dificultades que se interpusieron a Cuba para adquirir ventiladores, respiradores pulmonares en condiciones de una pandemia. El recrudecimiento de la política de cerco, de estrangulamiento económico del país en plena pandemia, ocurre junto a un incremento de la agresión política, mediática, comunicacional, a un incremento inusitado de las operaciones comunicacionales de desinformación, operaciones políticas financiadas copiosamente con fondos federales del presupuesto de los Estados Unidos, que se declaran públicamente fondos millonarios, cientos de millones en los últimos años, decenas de millones anuales, sin contar los fondos encubiertos que también intervienen en estas campañas. La conducta del gobierno de Estados Unidos, violatoria del derecho internacional, que es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos, es una amenaza no solo al derecho internacional, a la libertad de navegación, a las normas universalmente aceptadas de libre comercio, al imperio de la ley a escala del sistema de relaciones internacionales, al disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la paz, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, los derechos de la niñez en Cuba. Es una amenaza tangible, constante, incrementada al bienestar y a la integridad de nuestro pueblo. El 11 de julio no hubo en Cuba un estallido social. No lo hubo por la voluntad de nuestro pueblo y por el apoyo de nuestro pueblo a la revolución y a su gobierno. No fueron pocos los esfuerzos para lograrlo. No se podría criticar al gobierno de los Estados Unidos por haber hecho poco, a veces veladamente y a veces de una manera pública, impúdica. Se ha estado llamando, convocando, instigando al estallido social, a la explosión social y trabajando a veces de manera desenfadada y también de manera encubierta para provocarlo. El 11 de julio hubo disturbios, hubo desórdenes
en una escala muy limitada, aprovechando de manera oportunista las condiciones difíciles en las que estamos viviendo hoy los cubanos que he descrito, que sin embargo son incomparables con las condiciones en que se vive en este planeta en la mayoría de los países. Es una verdadera desvergüenza el que algunos voceros estadounidenses hayan dicho que el pueblo cubano, como si de pueblo se tratara, reclamaba vacunación y atención a los enfermos de COVID. No hay en Cuba fosas comunes como las que están en el estado de Nueva York, cuyas imágenes ustedes han visto, aunque hablen poco de ellas. No ha habido muertos en las calles como los hubo en Guayaquil por cientos. No ha habido corrupción en relación con la vacunación como la que implica al presidente de Brasil. Son incomparables las dificultades. La tasa de contagio, es decir, la cantidad de enfermos de COVID, la tasa de letalidad que hay hoy en Cuba no tiene comparación con lo que está ocurriendo en todo el planeta, incluso en las naciones más ricas y desarrolladas, incluso en Europa occidental. Es de una profunda falsedad invocar el tema de la COVID para disimular la mano poderosa que instiga desde los Estados Unidos la subversión, la fractura de nuestro orden constitucional. Y hubo disturbios generados no solo de manera sistemática, no solo a partir de una inversión que tiene décadas, no solo a partir de la intensificación de esos actos en los últimos 2 años y en los últimos meses, sino también del desarrollo de una operación político-comunicacional dirigida a generar esos desórdenes, con el objetivo de generar esos desórdenes, aún al precio de que ocurrieran, como han ocurrido, hechos de violencia condenables, rechazados por todo nuestro pueblo. ¿Conocen ustedes, en particular desde los meses finales del año pasado hasta ahora, los numerosos actos de instigación a la violencia, de instigación a acciones terroristas que con absoluta impunidad han ocurrido y siguen ocurriendo, intensificadas desde el 15 de junio y que se producen desde cuentas radicadas en el ciberespacio de los Estados Unidos, desde dispositivos que están bajo la soberanía del gobierno de los Estados Unidos, desde territorio del gobierno desde los Estados Unidos, desde compañías y grupos, algunos con vínculos con el terrorismo, que reciben financiamiento directo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el 11 de julio hubo desórdenes, hubo vandalismo, hubo violencia y, como es natural, transcurre la investigación correspondiente. El 11 de julio actuaron lo que en Estados Unidos llamarían agentes de una potencia extranjera, que son personas que reciben dinero directamente, que son pagados, que reciben instrucciones, que se transportan en vehículos diplomáticos, que diplomáticos estadounidenses reúnen, que visitan constantemente los predios diplomáticos y que son instigados constantemente a actuar contra el orden constitucional y la ley cubana. Y el 11 de julio, aprovechando también las condiciones que he descrito, las tensiones que he descrito, también ocurrieron
disturbios con presencia de elementos delincuenciales, con antecedentes penales, personas vinculadas a elementos de marginalidad que nuestro pueblo profundamente rechaza. Y se ha tratado también de manipular personas, generar pseudomovimientos con la vana aspiración de constituir, de lograr formar una oposición política en condiciones en que el bloqueo genera daños y efectos que afectan la vida de todos. Esta operación, que utiliza recursos millonarios, laboratorios y plataformas tecnológicas con fondos del gobierno de los Estados Unidos, se agudizó a partir del día 15 de junio. Por tanto, acuso al gobierno de los Estados Unidos de estar implicado directamente y de tener grave responsabilidad en los incidentes que ocurrieron el 11 de julio. Y advierto nuevamente que será responsable de las consecuencias que se produzcan de persistir en esa política de estrangulamiento de nuestro país, de incitación a flujos migratorios irregulares y desordenados entre ambos países, o a la permanente instigación por parte de algún senador de la Florida de que se despachen medios navales con fines de provocación, flotilla, etcétera, o incluso que se sitúen medios navales en zonas próximas a nuestros límites territoriales. Y advierto al gobierno de los Estados Unidos que su conducta irresponsable puede tener consecuencias graves que dañen el interés nacional de ambos países. Ven aquí, el 15 de junio se lanzó la convocatoria SOS Cuba en Nueva York y usaron a agentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos que han cometido actos ilegales aquí en Cuba, físicamente allí frente a la propia sede de las Naciones Unidas, en una farsa, etcétera, y movieron esta etiqueta para tratar de obstaculizar el pronunciamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo. Pero su alcance fue nulo. Quedó desarticulada esa campaña al nacer prácticamente, aplastada por un clamor internacional, por el predominio en redes de la voluntad de la gente en todo el planeta, de los cubanos, de los norteamericanos, de los cubanos que viven en los Estados Unidos, reclamando el levantamiento del bloqueo. En esa convocatoria, el éxito fue registrar 29 personas en Facebook. La convocatoria a protestar en Naciones Unidas y el lanzamiento de la etiqueta, es decir, de la consigna que se usa en redes, del hashtag, etcétera, fue realizada por una compañía norteamericana, estadounidense, radicada, registrada en la Florida, que curiosamente recibió el certificado de validez o de existencia por parte del Departamento de Estado de la Florida. Se acordarán los que siguieron el fraude electoral del año 2000 en la Florida, la ocupación de los colegios electorales, el impedimento del recuento, del papel que jugó el Departamento de Estado de la Florida en aquel momento. Por tanto, acuso al gobierno republicano de la Florida de estar implicado y de estar financiando estos procesos. Aquí tienen la copia de esa certificación que
por coincidencia, curiosamente, ocurrió el 15 de junio de 2021, otorgado por la División de Corporaciones del Departamento de Estado de la Florida, el mismo día en que obtuvieron la certificación para recibir fondos, además estaduales. Ese mismo día, esa misma compañía lanzó la etiqueta SOS Cuba. Su división de corporaciones la acreditó formalmente, recibió el pago correspondiente y le dio validez jurídica para actuar en el estado de la Florida. Si quieren visitarla, aunque en este mundo prevalece lo virtual, su dirección es número 1535 Lenox Avenue, apartamento 1, Miami Beach, el código de Florida 33139. No fue una etiqueta surgida en Cuba, no es un movimiento surgido en Cuba. Esta empresa instrumental para la ejecución de la política del gobierno de Estados Unidos contra Cuba funciona en la articulación de un grupo de compañías bien financiadas, con alta tecnología, que mueve, financia, sustenta desde el punto de vista tecnológico, sustenta desde el punto de vista de laboratorios de ciencias sociales, sociología, psicología, comunicación, un grupo limitado pero influyente en la Florida y en el mundo virtual, en las redes digitales, un puñado de medios que controla el flujo de datos, siempre mendaces, manipuladores, políticamente motivados, mentirosos, mediante muchas ilegalidades, mediante la violación de los códigos de las propias plataformas estadounidenses que los hospedan y dan el discurso, manejan la narrativa, engañan a la gente, confunden, mueven a los ingenuos, influyen en quienes no tienen la capacidad de confirmar esa información o de obtener información independiente y veraz. Aprovechan la ingenuidad o la juventud, aprovechan la empatía emocional con que las personas acceden a las redes digitales. Y ese pequeño grupo de medios que estuvo articulado de una manera significativa en la campaña del presidente Donald Trump en la Florida, algunos de los cuales fueron operadores importantes en el propósito fallido de los republicanos de mover significativamente el voto de origen cubano en la Florida a su favor, reciben fondos federales y estaduales y manejan hoy el discurso en las redes digitales contra nuestro país, alientan la violencia, el desorden y la subversión. En este caso, en esta campaña y por parte de esta compañía, entre sus principales operadores políticos están directivos y colaboradores de ADN Cuba, que es un proyecto para la guerra comunicacional contra Cuba, creado por el gobierno de los Estados Unidos y financiado por la USAID, por USAID. La propia empresa Proactivo Miami Incorporated relaciona entre sus socios a Yaima Pardo, que es la jefa de información de ADN Cuba, y a Norge Rodríguez, que es un operador político vinculado a ADN Cuba. No son representantes de nuestro pueblo, no son ciudadanos cubanos que vivan entre nosotros. Han participado en acciones de asedio, rayanas en el ejercicio de la violencia
contra nuestra embajada en Naciones Unidas y en Washington. Estuvieron los dos físicamente el 23 de junio en el asedio a la embajada de Cuba en Naciones Unidas y estuvieron entre los agitadores prácticamente violentos contra el equipo de béisbol de Cuba en el preolímpico en la Florida y en el asedio dentro y fuera del estadio a nuestros peloteros. Es inocultable el vínculo entre los fondos y las operaciones del gobierno de los Estados Unidos y de estos operadores. A partir del 5 de julio, ese laboratorio mediático que opera desde la Florida lanzó la campaña en Twitter de intervención humanitaria a Cuba. Todo el planeta sabe qué cosa es una intervención humanitaria. Quienes piden hoy una intervención humanitaria en Cuba deben estar advertidos de que no solo violan las leyes de los países desde donde realizan esos actos, sino que violan las nuestras. Pedir una intervención humanitaria en Cuba es pedir una intervención militar estadounidense. Figura prevista en nuestros códigos y en nuestras leyes. Intervención humanitaria, comentaba ayer, fue lo que ocurrió en Yugoslavia en el año 99. Los bombardeos de la OTAN contra los estudios de televisión, contra los objetivos civiles de Belgrado, fueron una intervención humanitaria sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La invasión a Granada fue también, la invasión militar de Estados Unidos a Granada fue también una intervención humanitaria. Entonces, el 5 de junio se lanza ya fuertemente las etiquetas Intervención Humanitaria Cuba y Canal Humanitario Cuba. No sé si alguien les aconsejó, no sé si fue el hecho irrebatible de que no tuvieron el menor impacto, de que fueron un fracaso, que el día 9 de julio activaron nuevas variantes. Las etiquetas del 5 de junio se movieron desde una decena de cuentas, pero con gran capacidad tecnológica automatizada, como le llaman inorgánica, es decir, robótica, con instrumentos de informatización, etcétera. Y como se muestra en la imagen que acaban de ver, en la anterior, es un puñado de cuentas. Estas fueron las cuentas líderes prolíficas que mueven el canal humanitario, etcétera, y que saltan entonces a SOS Cuba, a SOS Matanzas y a Cuba Duele. Retoman SOS Cuba porque es una etiqueta muy socorrida durante la pandemia, que se ha utilizado con fines humanitarios, con fines de solidaridad, relacionados con los propósitos de auxiliar enfermos, de atender situaciones extremas que se han producido en muchísimos países, incluso desarrollados en el planeta. Ha sido usada como una etiqueta humanitaria y para engañar, para confundir, para manipular personas, precisamente se utiliza como si fuera una bandera de la Cruz Roja, como si fueran los signos que se colocan en una ambulancia para engañar a las personas en una etiqueta bélica contra Cuba. Utilizaron los operadores lo que le llaman granjas de trolls, que son usuarios coordinados que coordinan una cantidad de cuentas falsas
y que divulgan de manera automatizada mensajes en Twitter o con cuentas robotizadas, es decir, que utilizan los llamados bots, robots, etcétera, y que se mueven a una velocidad tremenda que solo puede ocurrir de manera automatizada. Algunos de estos robots usados en esta campaña son de última generación, son costosos. Es decir, hay que tener dinero para disponer de esas herramientas y son indetectables a menos que se indague conscientemente por los sistemas regulares de auditoría de las plataformas, de las herramientas que supuestamente regulan el ambiente en las redes digitales. Por eso causa asombro y repugnancia escuchar a políticos y ver a medios de prensa repetir sin recato que en Cuba tiene lugar un estallido popular. Es una operación política, es una agresión del gobierno de los Estados Unidos que hoy no necesita misiles, no necesita marines y que tiene una enorme capacidad para las acciones de guerra no convencional de manera informática, de manera virtual. Los Estados Unidos ha creado un comando especial para la guerra cibernética, para la guerra en el ciberespacio. Convierten herramientas fabulosas para el conocimiento, para la educación, en armas de guerra y militarizan no solo el espacio ultraterrestre, sino el espacio también digital, el ciberespacio. Veamos algunos datos. Una medición realizada el 8 y el 9 de julio con la herramienta en línea, es decir, online, #org, reveló que los usuarios más prolíferos de las etiquetas Canal Humanitario Cuba, SOS Matanzas y SOS Cuba operan las tres etiquetas y están coordinados también con los directivos de Proactivo Miami Incorporated, Norge Rodríguez y Yaima Pardo. El 9 de julio desplegaron acciones coordinadas para dar volumen de manera inauténtica a la etiqueta SOS Cuba. Se produjo ya el abandono de la campaña de intervención humanitaria y se fijó como objetivo principal lograr altas magnitudes en la etiqueta SOS Cuba y de manera secundaria en la etiqueta SOS Matanzas, que habían venido incubando desde días previos. El volumen de la etiqueta SOS Cuba es 16 veces superior, multiplica 16 veces las menciones a la etiqueta, a la simple marca numeral Cuba, lo cual no ocurre en las redes digitales, a menos que haya operaciones deliberadamente diseñadas con alta tecnología en este sentido. Eso es inédito en los hábitos de la llamada comunidad interesada en tratar en redes los temas cubanos. El hecho de que esta etiqueta haya alcanzado lugar mundial en las redes digitales, es decir, en los llamados, en las tendencias mundiales, en los llamados en inglés trending topics, es resultado de una acción inorgánica desde territorio norteamericano con el apoyo de trolls, medios digitales de Florida, activistas, sistemas automatizados utilizados deliberadamente con herramientas caras
precisamente para convertir un mensaje en tendencia mundial. Esto es una violación burda, grosera, gorda, de las políticas de comunidad, le llaman, es decir, de las regulaciones que aplica la compañía, la plataforma Twitter, en particular las relativas a estos mensajes llamados spam y a la manipulación, es decir, políticas para prohibir y para impedir o abortar la manipulación de la plataforma. Según dice Twitter en sus políticas, cito, no se pueden usar los servicios de Twitter con el propósito de amplificar o suprimir información de forma artificial, ni llevar a cabo acciones que manipulen u obstaculicen la experiencia de los usuarios en Twitter. Hay que decir que esa propia plataforma, esa propia compañía sanciona, saca del aire, interrumpe cuentas legítimas de usuarios cubanos con meros pretextos, sin ninguna razón, haciendo una interpretación caprichosa de esta regulación. Y sin embargo, ante el hecho de que usuarios cubanos legítimos, gente como ustedes y como nosotros, que utiliza las redes, denunció cuentas cubanas, denunció estas cuentas caprichosas, denunció tweets falsos, incitadores a la violencia, mendaces, manipuladores de los navegantes en la red, no tomó absolutamente ninguna medida cuando es muy prolija y eficaz cuando le conviene influir en determinadas cuentas. Y se produjo, y se puede ver la anterior, y se produjo una manipulación tremenda, no solo en redes, sino también en televisoras, algunas de ellas asentadas en los Estados Unidos, en particular relacionadas con medios en español. Y se produjeron noticias falsas con determinada factura tecnológica, pero de una mendacidad extraordinaria. Y se utilizó una situación en un país de África Norte, presentándolo como si estuviera ocurriendo en Cuba. Se utilizó imágenes de el aeropuerto de Caracas como si fueran de estas horas. Se utilizaron hechos ocurridos en otros lugares como si estuvieran ocurriendo en Cuba este domingo 11 y en ayer fundamentalmente. Las llamadas noticias falsas, fake news, que tanto persiguen las plataformas que tan eficaces son cuando deciden actuar con apego a las regulaciones del mundo digital, que son bastante caprichosas y bastante inclinadas a favorecer a los poderosos. Se sabe los monopolios que funcionan en el mundo digital. Se sabe cuáles son las compañías que controlan hoy el espacio digital, multimillonarias. Se sabe cómo funcionan, se sabe en qué países están ancladas, se sabe cómo se regulan y se sabe cuánto de desregulación y de uso político hay. La tolerancia del gobierno de los Estados Unidos y la tolerancia de estas compañías con relación a esta campaña contra Cuba es escandalosa y cómplice, y los emplazo a que adopten medidas para pararla en las redes que controlan. Es una réplica compulsiva
una amplificación artificial de la etiqueta SOS Cuba, fundamentalmente con sistemas combinados de alta tecnología, de bots y trolls, como hemos documentado en tiempo real en la red el día 9 de julio. Estas cuentas inauténticas podían ser el paraíso de cualquier internauta, capaces de enviar miles de réplicas de las etiquetas en menos de un minuto. Y tenemos la evidencia completa. Puedo mostrarle imágenes en tiempo real de cómo se mueven estas cuentas, y los invito a ustedes que son conocedores de las redes, que son hábiles técnicamente, que tienen los pulgares habituados a actuar con rapidez, a que traten de reproducir esos ritmos, y tendrán que reconocer que eso es imposible hacerlo con una mano humana, que son sistemas de inteligencia artificial. Y denuncio que la compañía Twitter no activó nunca, a pesar de las denuncias que recibió, sus sistemas anti-spam, ni ha bloqueado hasta este minuto una sola de estas cuentas, a pesar de la denuncia de múltiples usuarios. Una sola cuenta localizada en España. Y se sabe que aquí el mundo virtual no se mueve en las fronteras territoriales, manejada desde intereses en Estados Unidos, puso más de 1000 tweets, más de 1000, ¿cómo le llaman en español? Mensajes, etiquetas. Trinos en español, más de 1000 trinos, más de 1000 tweets, tanto el 10 de julio como el 11 de julio, a razón de 5 retweets por segundo. Prueben a hacerlo ustedes en un teléfono. Los invito a retuitear 2 en un segundo. Es evidente que son sistemas informatizados, que son además caros, Se organizó además el acoso coordinado a los llamados influyentes o influenciadores en español, influencers en inglés, que encabezan el mayor número de listas en Twitter. Sufrieron presión, sufrieron acoso, una parte de ellos. Lo mismo artistas incluso reconocidos, periodistas reconocidos en distintas latitudes sufrieron acoso. Esta táctica ha sido documentada y disponemos de la evidencia, y fue denunciada por usuarios cubanos en Twitter, que tampoco actuó, ni ha actuado hasta este minuto frente a las infracciones de lo que llaman ellos las políticas de comunidad de la plataforma. Al mismo tiempo, decenas de usuarios que se activaron de manera normal, orgánica, es decir, actuando con sus propios dispositivos, lo hicieron sin saber que estaban siendo manipulados por empresas estadounidenses, y esto lo conoce bien el gobierno de los Estados Unidos y a veces lo organiza, que estaban siendo manipulados por empresas norteamericanas que participan de la guerra informativa contra Cuba. Fueron convocados estas decenas de usuarios que funcionan orgánicamente a cambiar en el perfil de su cuenta, es decir, en su dispositivo, en su teléfono, a hacer modificaciones, lo digo para quienes usan menos los pulgares, a introducir cambios en el perfil de la cuenta para modificar la geolocalización, es decir, la ubicación espacial o geográfica desde donde estaban actuando, para indicar que estaban actuando desde Cuba, desde territorio cubano, para engañar a la gente, para engañar a la opinión pública, para engañar a la comunidad
de las redes y de Internet. Fueron convocados a cambiar el perfil de geolocalización para aparentar que eran ciudadanos que estaban tuiteando desde Cuba. Es decir, para generar en la red la mentira, la fantasía de que se estaba expresando en el ámbito digital un estallido social que en realidad no ocurría en Cuba, sino ocurría en las computadoras muy caras, en los servidores carísimos de compañías norteamericanas que amparan con propósito político estas operaciones digitales contra Cuba. Afirmo categóricamente y dispongo de la evidencia irrebatible para hacerlo, de que la mayoría de los usuarios que participaron en esta campaña estaban ubicados en Estados Unidos, y emplazo a Twitter a que lo desmienta o a que lo confirme, y le solicito que actúe en prevención de ello, en cumplimiento de las propias políticas y reglas que declara. Y fueron manipuladas para las herramientas de geolocalización de Twitter para indicar falsamente que el 60% de los usuarios estaban en Cuba y en La Habana. Y afirmo que mienten, que es falso y que manipularon los sistemas de geolocalización. Claro que nuestro pueblo, en ejercicio de su soberanía, actuará junto a nuestro gobierno y nuestros órganos judiciales en la aplicación de nuestras leyes. Y lo haremos también tomando en cuenta, claro está, el derecho internacional y los propósitos que en el ámbito de la comunicación y en particular de la comunicación digital, los gobiernos del planeta han suscrito, los instrumentos jurídicos que es verdad que deficientes, pero que el mundo se ha dado precisamente para prevenir la agresión en estos ámbitos digitales. Puedo afirmar que, claro que en nuestro país hay dificultades, claro que nuestro pueblo enfrenta una situación difícil de enfrentamiento a la pandemia, de aprovechamiento oportunista de la pandemia para la agresión del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, para la agresión que cobija contra las prácticas de la comunidad de redes y contra las propias regulaciones norteamericanas a dispositivos bien financiados, con alta tecnología, que no están al alcance de las personas, que no están al alcance de los ciudadanos estadounidenses, que son muy caros, con compañías especializadas para la guerra digital e informática, para actuar contra Cuba. Nuestro pueblo, nuestra revolución, claro que ejercerá absolutamente dentro del derecho internacional, dentro de la Constitución y dentro de las leyes que soberanamente nos hemos dado, nuestro derecho a aplicarlas y a defender el orden constitucional y legal que nuestro pueblo en libre referéndum se ha dado. Y reitero que hemos vivido momentos más difíciles. Estamos en situación de pandemia y razones, fundamentos éticos elementales deberían llevar al gobierno de los Estados Unidos para impedir que en medio de una pandemia
que tantas vidas estadounidenses ha cobrado, que tantos enfermos estadounidenses ha provocado, no se utilice para favorecer objetivos de agresión política contra Cuba, que no se utilice para apretar de manera oportunista el bloqueo contra Cuba, que el nuevo gobierno de los Estados Unidos, de quien habría que esperar mayor decencia, apego a la ley, apego a la propia plataforma electoral que los llevó a gobernar, no aproveche condiciones de pandemia para la agresión, no persista en las políticas que de una manera vehemente y pública criticó de sus predecesores y que no continúe la agresión de estos últimos años en niveles extremos recrudecidos ahora en tiempos de pandemia. Los cubanos hemos vivido momentos peores y sabremos enfrentarlos. Nos consagramos decididamente a resolver los problemas de nuestra economía. Contamos con solidaridad y apoyo internacional. Trabajamos activamente, sin descanso, no solo en el enfrentamiento a la pandemia con resultados ejemplares, sino también en la producción de alimentos, en el enfrentamiento a las dificultades de la economía, que como las economías del mundo en desarrollo sufre gravemente las consecuencias de las dos pandemias, en nuestro caso, que es la pandemia de la COVID y la pandemia del bloqueo, y las dos asfixian y las dos matan. Y claro que nuestro pueblo ejercerá su derecho a defenderse. Y continuaremos trabajando con toda confianza en nuestra resistencia victoriosa que nos ha traído hasta aquí. Continuaremos consagrados a nuestro esfuerzo. Defenderemos a ultranza nuestro derecho a la libre y soberana determinación y usaremos nuestras leyes, que son para eso, para regir a todo el que se mueve en los ámbitos de nuestra soberanía. No descansaremos hasta salir de la situación de pandemia y de sus impactos agravados en nuestra economía, combinados con los del bloqueo. Reconocemos y emociona el esfuerzo de nuestra gente, el esfuerzo de nuestros trabajadores, de nuestros estudiantes, de todos los sectores de nuestra sociedad, de las mujeres que ocupan un lugar especial en esta lucha, de nuestros niños unidos a la escuela y a su maestro de manera virtual o televisiva en estos momentos difíciles, y defenderemos a ultranza, como siempre hemos hecho, nuestro derecho a la paz, nuestro derecho a la seguridad ciudadana. Defenderemos a ultranza nuestro consenso social, defenderemos la nación, defenderemos la revolución. Junto al pueblo, estrechamente unidos todos en torno al Partido Comunista de Cuba, al gobierno revolucionario, con absoluta lealtad a la memoria de Fidel, al liderazgo de Raúl, junto al presidente Miguel Díaz-Canel, rodilla en tierra,
defenderemos la verdad y defenderemos a nuestro pueblo y defenderemos la revolución. Y contamos de antemano no solo con un consenso abrumador en nuestro pueblo, sino con su persistente optimismo, con su consagración en medio de las dificultades a enfrentar y resolver los problemas y a avanzar. No se trata solo de resistir victoriosamente, sino continuaremos avanzando pese a cualquier dificultad en el consenso y la armonía y la participación de todas las cubanas y cubanos en el desarrollo de nuestra economía y en el desarrollo de los propósitos que nuestro pueblo de manera libre y soberana se ha dado. Me excuso por haber sido largo, quedo a su disposición para responder preguntas. Ministro, muchas gracias por su presentación. Corresponde ahora a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Recuerdo a los corresponsales la práctica de presentarse con su nombre y la identificación del medio que representan. Basta levantar la mano y comenzaré a dar la palabra para esta ronda inicial. Adelante, Andrea. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Usted ha mencionado, y también lo ha hecho el presidente Díaz-Canel, que efectivamente el país atraviesa un momento muy difícil y que algunas de las personas que se protestaron lo hicieron de forma genuina. También he escuchado que el presidente, junto con todo el gabinete, ha explicado lo que está haciendo y demás, pero no se ha presentado una serie de medidas o no se ha presentado un paquete que le dé solución a esos problemas de los que la gente se queja, más allá de la condena a las sanciones. Y por otro lado, en estos días hemos vivido cortes de servicios de datos. Después de todo lo que usted ha mencionado... Pensé que ibas a decir de electricidad. No, por lo menos yo no los he tenido, pero he escuchado hemos personas sufrido que sí. Los de electricidad también. Sí, pero lo cierto es que la gente en la calle no tiene datos. Quisiera saber, después de todo lo que usted ha mencionado, si puedo entender que esta medida por parte de las autoridades del gobierno cubano es una medida defensiva de todo lo que usted ha planteado ahí. Gracias. Bueno, puedo decir en primer lugar que las circunstancias económicas, claro que son complejas. También debo decir que el gobierno cubano ha venido trabajando de una manera denodada, ingente, tal como nuestro pueblo y ustedes y la comunidad internacional conoce, en circunstancias realmente difíciles desde el punto de vista del apretón oportunista del bloqueo, en especial en los últimos 2 años, en momentos de impacto humano y al mismo tiempo también económico de la pandemia, la situación de la economía internacional que afecta muy gravemente la de una economía abierta como la cubana, en que, por ejemplo, el turismo tiene un papel muy importante. De manera que es verdad que el país enfrenta una situación compleja. A mí me parece que sí es peculiar en nuestro país, primero, la manera en que estos problemas se comparten entre todos. Hemos visto las imágenes terribles de cómo la pandemia golpea en muchos países a los sectores desfavorecidos, a los sectores que no tienen solución. Hemos visto situaciones dantescas, incluso en países del mundo industrializado. Eso no ha ocurrido en Cuba.
no ha sido así ni en el ámbito de los servicios de salud pública, ni ha sido así en el ámbito social, incluso en relación con las prestaciones desde el punto de vista de seguridad social, de asistencia social, con que el país distribuye de la manera más equitativa la carga de las dificultades económicas, del bloqueo y de la pandemia. Y no hay cubanos sin tratamiento médico, no hay cubanos muriendo en las calles. Hay consenso social en nuestro país, me atrevo a decirlo, en la manera en que se ha manejado la pandemia. Y nos duele muchísimo cada fallecido y nos duele muchísimo cada enfermo. Sin embargo, la estadística de la Organización Mundial de la Salud y seguramente la de la AP también demostrará que Cuba tiene un modelo de los más eficaces del planeta en el enfrentamiento a la pandemia. En segundo lugar, la economía cubana sufre un impacto extremo con el apretón oportunista, cruel y deliberado del bloqueo, utilizando como aliada a la pandemia, al virus. Y en segundo lugar, por las condiciones de la economía internacional. Ustedes no verán gente desamparada. Si caminan por el mundo, verán situaciones realmente muy graves. Claro que las dificultades son serias. Nadie podría subestimarlas. Pero en Cuba disponemos de la solidaridad entre nosotros y disponemos de un sistema social que garantiza eficacia y que garantiza protección a todos los cubanos y cubanas, con independencia de cómo piensen, de que lo que hagan, etcétera, más en condiciones de una pandemia. En relación con los cortes eléctricos, por ejemplo, es una situación que, claro, que provoca consecuencias enormemente sensibles en nuestras casas, en las condiciones de vida de la población, las limitaciones de distinta naturaleza, las colas, las dificultades. Sin embargo, no se podrá ver en Cuba lo que se ve hoy en países del mundo desarrollado en relación con la exclusión, la inequidad, con gente muriéndose por la pandemia y muriéndose por las razones crónicas en sociedades capitalistas, muriéndose de pobreza, pero muriéndose de pobreza y de pandemia al mismo tiempo, y que sin embargo nosotros tenemos un modelo social que aún en condiciones de pandemia es reconocido y es exitoso. En Cuba nadie se muere sin asistencia médica, sin atención, etcétera. Y las cifras de letalidad en la pandemia en Cuba están entre las menores del planeta, reconociendo que impacta gravemente en nuestra economía y en las vidas de todos nosotros. Pero si algo se puede decir de la pandemia es que Cuba es uno de los modelos más eficaces de enfrentamiento a la pandemia que hay en el planeta. Por los datos de morbilidad, por los datos de mortalidad, por los datos de prevención y tratamiento, por la existencia de los candidatos vacunales, por la existencia de la primera vacuna de la América Latina y el Caribe, por las buenas noticias con relación al desarrollo de un segundo candidato vacunal, con relación a las noticias de las pruebas clínicas para las vacunas pediátricas, con las buenas noticias de los progresos de otros candidatos vacunales. Entonces, habría que reconocer que el modelo cubano de enfrentamiento a la pandemia es uno de los más eficaces a escala planetaria. Claro que uno puede pensar en algún otro, pero cualquier persona con apego a la verdad tendría que reconocer que el modelo cubano de enfrentamiento a la pandemia es resultado de un modelo de inclusión social
y de un modelo de alta eficacia desde el punto de vista social y de una labor ingente del gobierno. En medio de enormes dificultades que no hay que contárselas a nuestro pueblo porque las vivimos todos los días, las vivimos acá ahora, las privaciones que provoca, etcétera. Y el daño humanitario del bloqueo, que es extraordinario. Y el crimen del bloqueo, que ya es un acto de genocidio según la Convención de Ginebra del 48, sin pandemia, es un acto de genocidio agravado con pandemia. Pero la respuesta cubana es sin duda eficaz. Y nuestra economía, que es una economía ya en problemas, es una economía subdesarrollada, claro que está en dificultades, pero en condiciones muy distintas a las que se ven en muchos países, incluidos algunos países del norte. Con relación al tema que mencionas de Internet y de acceso a redes, debo decir que el país está viviendo en estos días una situación compleja. La viven ustedes también, la viven también ustedes entre nosotros. El acceso a la información de nuestro pueblo es un derecho. Está claro que hay condiciones complejas que se reflejan no solo en el acceso a Internet, se reflejan en el acceso a la alimentación. En Cuba no hay nadie, como hay en países del primer mundo, en este momento pasando hambre. Estamos pasando dificultades, pero aquí no hay gente muriéndose de hambre. Pero hemos tenido los problemas de la electricidad, tenemos los problemas de comunicación, tenemos los problemas de conectividad. Y es verdad que estamos en una situación compleja. Y es verdad que en estos días ha habido no solo falta de fluido eléctrico, que repercute también en el funcionamiento de las redes, de los nodos, de los servidores, de las telecomunicaciones. Y debo decir también que Cuba, claro que no va a renunciar nunca al derecho a defenderse, a la agresión que se dé en el plano en que esta se produzca. Pero claro que responderemos de una manera apropiada, medida, siempre sobre la base del consenso. Pero es verdad que estamos en una situación en que no solo hay dificultades evidentes en la alimentación, en el transporte, en el trabajo, aunque en Cuba no hay personas que no tengan una prestación que compense la paralización de centros de trabajo, las dificultades de movilidad en los distintos ámbitos en que se mueven las personas. Venimos de una situación compleja con los cortes de electricidad, con los apagones que trastornan también trastornan todo nuestro sistema. Y claro que nos defenderemos siempre dentro de la ley, siempre con el consenso de la mayoría de los cubanos, siempre preservando los derechos de nuestro pueblo, pero el país está en condiciones difíciles. De la misma manera que me preguntas sobre los servicios de datos o de Internet o de comunicaciones, me podrías estar preguntando de todos los servicios, incluido alimentación, incluido salud. En un país en que tenemos una situación de falta de medicamentos agudizada, pese a una gestión ingente del gobierno para resolverlo, bueno, es verdad que faltan datos, pero faltan medicamentos también. Es verdad que en Cuba no hay situaciones de hambre, pero hay necesidades. Son distintas a las típicas del sur, del mundo en desarrollo, o son distintas a las típicas de los bolsones de pobreza en los países del norte, incluidos los Estados Unidos, y también tenemos prioridades. Actuaremos siempre con apego a nuestras leyes, siempre con toda la transparencia, siempre con estricto apego a la verdad y siempre en consulta y con la movilización de nuestro pueblo, que es lo que hicimos ayer en esa
interacción con nuestros ciudadanos. Y en los próximos días intensificaremos la interacción con los ciudadanos, el escuchar sus opiniones, sus consideraciones, el favorecer, a pesar de las circunstancias difíciles de pandemia, su participación en la discusión de nuestros problemas, en la solución de nuestros asuntos y en la movilización para defender al país de la agresión que acabo de describir. Bien, otra pregunta. El día Puerto Rico. Acercarla aquí. Saludos, canciller. Saludos. Luis de Jesús, del periódico Claridad de Puerto Rico. Tengo dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos. Quisiera saber si, dadas las circunstancias de los últimos días que usted ya ha descrito, el gobierno cubano ha mantenido comunicación o ha tenido comunicación en días recientes o en días pasados con la administración Biden, algún tipo de comunicación sobre lo que ha estado ocurriendo en la isla y cuál sería su postura, en todo caso, la postura que le ha hecho llegar el gobierno estadounidense y la administración del presidente Biden. Y en segundo lugar, también quería saber, en términos generales, hemos visto en redes sociales una campaña desde Estados Unidos que incluso amenazan con venir en lanchas o venir en flotillas para acá, para Cuba. ¿Cuál sería la respuesta de Cuba en caso de que eso se diera? Hay niveles de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos propio de dos estados que tienen relaciones diplomáticas por mal que uno trate al más pequeño. Ambas embajadas funcionan. No podría decir que con normalidad, funciona en una situación de anormalidad extraordinaria, bajo medidas diplomáticas discriminatorias que han forzado una enorme restricción al personal diplomático cubano en Washington y trabajar en condiciones muy difíciles. Pero persiste la comunicación en el plano diplomático, de la misma manera que he denunciado antes la persistente injerencia de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana en nuestros asuntos internos, pese a las situaciones complejas de intensificación de bloqueo, pandemia y dificultades económicas. Hay comunicación en el plano diplomático. Tengo la esperanza de que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, tomen en cuenta las convenciones internacionales, actúen con un mínimo sentido humanitario en las difíciles condiciones que vive hoy el planeta, que viven los Estados Unidos y que vive también nuestro país. Aquí acabo de hacer una denuncia en relación con la persistente agresión que se produce desde los Estados Unidos con conocimiento y amparo del gobierno de los Estados Unidos en el ámbito comunicacional e informático contra Cuba. Acabo de denunciar una verdadera operación de agresión en el plano comunicacional y digital que ocurre desde territorio de los Estados Unidos contra Cuba. Estos factores, por supuesto, están presentes. Se mantiene comunicación entre dos estados que tienen relaciones diplomáticas, pese a nuestra protesta y pese a la persistencia del bloqueo. Claro que es difícil comprender cómo un gobierno que fue elegido sobre la base de una plataforma que incluía una conducta de respeto a la soberanía de otros estados, al derecho internacional, con elementos de plataforma relacionados con Cuba, de supuesto reconocimiento del derecho de los cubanos, con posturas críticas en esa plataforma a las políticas atroces contra Cuba que siguió el gobierno anterior. Bueno, los cambios no se ven en honor a la verdad. Las medidas de bloqueo, todas en vigor. Las operaciones políticas agresivas, como esta que acabo de describir, se hacen con absoluta impunidad
y con complicidad desde territorio estadounidense. Los pretextos para limitar el accionar de las embajadas en ambos lugares, que siempre serían muy útiles en esta circunstancia, persisten. La agresión desde el punto de vista comunicacional también. El enfoque mendaz de lo que ocurre en Cuba y la manipulación de la información la hemos visto en voceros principales en el día de ayer. Entonces, reitero que hay niveles de comunicación diplomática. Habría que esperar que el gobierno de los Estados Unidos actúe con decencia y con apego al derecho internacional, tal como prometió para elegirse a los ciudadanos estadounidenses. En segundo lugar, estoy convencido de que está en el mejor interés de ambos países, de ambos pueblos, el avanzar hacia relaciones de cooperación efectiva en ámbitos que son naturales. Uno podría pensar en los mares comunes, podría pensar en el medio ambiente, pero lo que es sorprendente que el gobierno de los Estados Unidos no haya sido proclive ni accesible a cooperación para enfrentar la pandemia en las condiciones tremendas en que la pandemia ocurre en el mundo de hoy. Y es peor que se utilicen las condiciones de pandemia manteniendo un bloqueo endurecido bajo el último periodo de su predecesor, con medidas tomadas hasta casi la semana antes de la toma de posesión, dirigidas precisamente a dañar la relación entre ambos países y a dificultar cualquier progreso en la relación bilateral. Pero es evidente que estaría en el mejor interés de ambos países, de ambos pueblos, de la América Latina y el Caribe en su relación con Estados Unidos, del hemisferio, del ámbito multilateral, el que hubiera cooperación para el enfrentamiento de la pandemia, que no la hay en este momento. Bueno, tuvimos cooperación cuando la epidemia de ébola en África, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que comprendiendo la manera en que se hace la política en los Estados Unidos, uno tiene que percatarse de que hay un efecto inercial de aplicación de la política que en la campaña tanto se criticó, y que hay un incumplimiento de promesas electorales que se hicieron a los electores estadounidenses, que son quienes tienen voz y voto en estos asuntos, y hay un efecto inercial de la aplicación de la política. Y claro que es más cruel y más inmoral mantener la intensificación del bloqueo y las políticas de injerencia, como la operación esta que acabo de describir, que tiene amparo del gobierno norteamericano y tiene complicidad del gobierno norteamericano en el accionar político y comunicacional contra Cuba en condiciones de una pandemia, comprendiendo que el gobierno de Estados Unidos es soberano de hacer lo que estime mejor, igual que el nuestro, y que nosotros defenderemos nuestros derechos y nuestro modelo y continuaremos avanzando con la política actual, que es la política de Trump, o en cualquier circunstancia. Usted me preguntaba también sobre la campaña de enviar lanchas, flotillas hacia... Claro. Bueno, es una pregunta que es un poquito hipotética, ¿no? Porque se ha hablado de enviar flotillas, etcétera. Espero que el gobierno de los Estados Unidos aplique sus propias leyes y sea respetuoso de sus propias normas. Espero que sea respetuoso del derecho internacional. Espero que no repita experiencias que tuvieron consecuencias trágicas en el pasado. Es decir, espero que respete sus propias leyes y sus propias
y sus propias políticas. Claro que Cuba es un Estado soberano, nuestro pueblo actuará, claro que con determinación, pero sabemos que hay circunstancias difíciles a escala internacional en medio de una pandemia y esperamos que el gobierno de los Estados Unidos adopte las medidas necesarias. Me preocupa más las medidas que toma el gobierno de los Estados Unidos a partir del efecto inercial que se ha ido incorporando, porque ya estamos en julio, es un gobierno que fue electo en enero en relación, por ejemplo, con el tema migratorio. Se supone que Estados Unidos se apegue a sus propias leyes y a sus propios objetivos y ha hablado muchísimo en relación con la necesidad de asegurar una migración legal, ordenada, de proteger sus fronteras. Ha tomado medidas extremas con relación al tema de la migración. Entonces sorprendería que el gobierno mismo de los Estados Unidos permita que con impunidad se aliente o se invoque o se realicen acciones dirigidas a precipitar incidentes migratorios o se apliquen políticas que terminen por ser discriminatorias en relación con los migrantes cubanos. En concreto, pienso que está en el mejor interés de los pueblos de Estados Unidos y de Cuba y que por tanto debería estar en el interés del gobierno de los Estados Unidos también seguir las políticas por las que supuestamente fue electo en la campaña electoral, que cumpla sus promesas electorales y que tome en cuenta las circunstancias internacionales y tenga, por tanto, una conducta apegada a sus propias leyes, apegada al derecho internacional y responsable. Muchas gracias. Otra pregunta. AFP, por favor. Adelante. Buenas tardes, ministro. Catela Vivant de la agencia France Presse AFP. Usted mencionó la importancia de mantener una comunicación, una colaboración, cooperación entre ambos gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. ¿Esto quiere decir que el gobierno cubano no contempla a corto plazo represalias diplomáticas hacia el gobierno de Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Represalias, consecuencias diplomáticas hacia el gobierno de Estados Unidos? Es decir, acciones cubanas de represalia diplomática hacia el gobierno de Estados Unidos. Exactamente. Bueno, es una pregunta hipotética, totalmente hipotética. Ambos países tenemos relaciones diplomáticas. Cuba tiene una conducta totalmente apegada al derecho internacional. Nadie podría mencionar un solo hecho o presentar una sola evidencia de conductas inadecuadas del gobierno cubano o de los diplomáticos cubanos en territorio estadounidense. Está en el mejor interés del derecho internacional, de la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y de ambos gobiernos que hayan relaciones respetuosas basadas en las normas internacionales, en el interés nacional de ambos países. Y por tanto, siempre hay una actitud de respeto y de disposición constructiva al diálogo de la parte cubana. Pero en realidad es un poco hipotética la pregunta. No es Cuba la que realiza acciones que contravienen evidentemente la Carta de las Naciones Unidas, ni los propósitos que se declaran, incluso ni los propósitos que se declaran supuestamente humanitarios con relación al pueblo cubano. Si queda alguna preocupación honesta, legítima, en el actual gobierno de los Estados Unidos con relación a la situación de pandemia y además agravada por un bloqueo ilegal que su propio gobierno aplica en toda su intensidad
a una isla pequeña, bueno, pues se entendería que tendrían poderosísimas razones para modificar esas políticas que dañan gravemente al pueblo cubano, de manera también en el ámbito humano o humanitario en condiciones de pandemia y de bloqueo agravado, que dañan a los cubanos que residen también en los Estados Unidos y conculca sus derechos, y que daña los intereses y los derechos de los norteamericanos, que siempre han tenido una conducta de interés, de respeto. En el momento en que resultó posible, vinieron a Cuba miles de ellos, a pesar de las enormes restricciones a los viajes, etcétera. De manera que habría que esperar que si el gobierno de los Estados Unidos va a tomar en cuenta la plataforma por la que fue electo, su interés nacional y la voluntad de sus ciudadanos, debería atenerse a esos aspectos. Sin embargo, no hay duda que esto habrá que medirlo por los hechos más que por las declaraciones. Muy bien. Voy a tomar otra pregunta por allá, por favor. Gracias. Buenas tardes, ministro. Lorena Canto, de la agencia EFE. Lo primero, matizar la respuesta que usted le ha dado a Andrea sobre la falta de Internet, que ha comentado que hay falta de datos, pero también faltan medicamentos. Entonces, ¿esto significa explícitamente que este apagón del Internet móvil no es por voluntad del gobierno cubano? Eso por un lado. Y por el otro, se ha hablado mucho de Estados Unidos en esta rueda de prensa, pero a raíz de los acontecimientos del domingo son muchas otras partes, digamos, las que se han pronunciado, entre ellas la Unión Europea, con la que sigue vigente un importante acuerdo de diálogo político y de cooperación. La Unión Europea ha pedido al gobierno cubano que permita a los cubanos manifestarse y que no se les violente, que no se violenten sus derechos. El domingo se vieron escenas de detenciones, escenas que según el presidente Díaz-Canel no son de represión, pero que para otros, muchos fuera de la isla, sí lo han sido. Bueno, entonces, ¿qué me diría de esto, no? ¿O qué les diría a quienes sí consideran que esas imágenes muestran represión? Gracias. Sí. Bueno, le diría que he visto escenas peores en Europa. Le diría que hay condiciones como las que he descrito. No he hablado de Europa, pero bueno, ya que usted me pregunta, puedo decirle que he visto escenas realmente fuertes de violencia policial y de represión de manifestantes en capitales europeas antes y durante la pandemia, en condiciones realmente distintas. Usted habrá podido ver alguna acción de detención policial, etcétera, como las que he visto. Comenté antes que ha habido violaciones a nuestras leyes. Comenté también que ha habido conductas violentas, que ha habido hechos violentos, que ha habido actos con armas. Y por supuesto que nuestro pueblo tiene derecho a defenderse y nuestras instituciones tienen la obligación de aplicar nuestras leyes para proteger la integridad de los ciudadanos, de las personas. Pero francamente no se me parecen las escenas, algunas bastante sesgadas, que han publicado algunos medios televisivos de lo ocurrido el domingo, en comparación con otras que he visto profusamente en Europa, antes y durante la pandemia. Usted no ha visto el despliegue de unidades antimotines actuando con vehículos blindados, utilizando bombas fumígenas, utilizando dispositivos de uso casi militar para reprimir manifestaciones. Usted lo más que habrá podido ver ha sido policías conduciendo personas, etcétera.
Entonces, primero yo llamaría a un rasero justo. Bueno, manifestaciones he visto últimamente en muchos lugares. A colegas suyos, alrededor de 400 colegas suyos fueron bastante maltratados durante las manifestaciones en Washington, sin que se dijera mucho por parte de algunos medios europeos. De manera que puedo decirle que es cierto que ha habido violaciones del orden y de la ley limitadas, contadas, y en que se ha utilizado con absoluta moderación la aplicación de la ley y la fuerza del orden. No es en Cuba donde 400 periodistas han sido golpeados, agredidos, etc. No es en Cuba tampoco donde ha habido una represión como la que ha ocurrido en algunos países europeos. Pero sí debo decir que nosotros aplicaremos nuestras leyes con todo sentido de justicia, con toda precaución humanitaria y al mismo tiempo con toda implementación de lo que nuestras leyes demandan. Es decir, las leyes están para ser aplicadas. En relación con los temas de Internet que usted me pregunta, cita mal lo que yo dije antes. Podría repasar las notas, pero puedo volver a decirle que en nuestro país, de la misma manera que ha habido interrupciones prácticamente de servicios, y ustedes me perdonan que yo tienda a hablar de los servicios de electricidad, pero una familia cubana que tiene 8 horas de apagón y que tiene que darle de comer a los niños en las condiciones en que estamos, le interesa mucho el poder cocinar con electricidad. Pero lo que puedo decir es que hay una situación que se ha tornado compleja en estos días, y reiterarle lo que dije antes, que usted podría citar más exactamente. Voy a recoger una última pregunta, Graciela, por favor. Buenas tardes, ministro. Sí. Graciela Ramírez, Resumen Latinoamericano. Un placer. Estamos a punto de interferir en un programa de interés de la televisión cubana. 3 cositas que le quería comentar, ministro, preguntar, con todo respeto. La primera, si hay, de alguna manera, de alguna forma, si se evidencia algún cambio entre lo que fue la administración odiosa de Trump respecto a Cuba y lo que es hoy la administración Biden. Si hay algo que evidencie que hay una diferencia entre la administración republicana y esta administración demócrata, donde muchos depositamos algunas esperanzas, esa es la verdad. La otra cuestión, ministro, una cosa que nos preocupa mucho podemos irlo viendo de uno en uno, porque son 3 temas. 2 cositas más. Sí, el primer tema. El primer tema. Hay una gran diferencia en la plataforma que llevó al presidente Biden al triunfo electoral. Lo que puedo decir es que hay un efecto inercial de las políticas, y que en este momento se aplica contra Cuba la misma política que aplicó el gobierno de los Estados Unidos en los últimos 2 años, en toda su crueldad, en toda su magnitud, aún en condiciones de pandemia. Adelante. Lo otro, ministro, que nos preocupa mucho. Sí, la otra pregunta. En los hechos del domingo. Sí. Que creemos que fueron hechos maquiavélicamente organizados, a la misma vez en distintas ciudades y demás, de los cuales le vimos la cara, el rostro feo, terrible, de sectores marginales cubanos que parecían incluso hasta alcoholizados, que agredieron a nuestros compañeros de la prensa, que vandalizaron sectores públicos de tiendas, etc. Nos preguntamos si esto que se ha organizado
y que es parte en curso de un golpe blando, de una acción multidimensional que se expresa en alentar esos sectores, en alentar todo esto que usted demostró en Twitter, en Facebook y en las noticias que salen en el mundo, tiene que ver con ocultar dos hechos extraordinarios. El enorme, multitudinario, colosal apoyo que dio el mundo a Cuba hace apenas unos días, el 23 de junio, 184 contra 2. Si se intenta minimizar, ocultar, como si eso quedara del pasado, y otro hecho para mí fundamental, el primer país de América Latina y del Caribe capaz de producir vacunas propias que pueden estar a disposición de todos nuestros pueblos. Tiene que ver esto con ese éxito extraordinario, con acallarlo, con intentar ocultarlo. Y lo otro, lo último, una gran preocupación. Es como que en esta guerra multidimensional antes utilizaron sectores de la cultura o pseudoculturales. Bien, eso ya pareciera que pasó al pasado, quedarán neutralizados o no, se demostró lo que eran. Pero ahora utilizan sectores marginales, sectores delincuenciales, sectores que te venían con palos, con piedras, que arrancaban teléfonos amenazantes. Y esto nos hace recordar crisis que ha vivido esta nación tan querida para nosotros, la del 80, la del 94. Y por otro lado, el doble discurso. Estados Unidos está muy preocupado por su frontera. Saben lo que están haciendo en este momento. O sea, hay algo de conciencia de la responsabilidad de impulsar esto en estos sectores que podría llevar a una nueva crisis. Muchas gracias. Sí, no creo que estemos en la antesala de una crisis bilateral, a menos que el gobierno de los Estados Unidos se lo proponga, pero no disponemos de ningún dato que indique esa voluntad, no es lo que han dicho públicamente. Es un gobierno que tiene muy pocos meses, aunque estos sobrarían para que hubiera mostrado en actos su apego a algunas promesas electorales o a antecedentes que tuvieron que ver incluso con el triunfo electoral demócrata. Es verdad que en el domingo se produjeron algunos hechos de esta naturaleza, de alcance limitado, en locaciones limitadas, con participación de un número limitado de personas. Ustedes podrían mostrar al mundo la magnitud de esos hechos, ¿no? Podrían, por ejemplo, cuando utilizan imágenes de las personas que estaban oponiéndose a esos hechos, no hacerlo de una manera tal que pudiera inducir a alguien, sé que lo hacen de una manera no intencional, a confundirse y pensar que esas personas se estaban pronunciando contra el gobierno, contra la situación del país. Ya expliqué que hubo una conjunción de elementos participando en estos hechos que tuvieron un alcance realmente muy limitado, que han sido resueltos de una manera local, adecuada, con el mínimo de uso de la fuerza policial. No se me parecen a los que me recordaban ahorita, es decir, no se me parecen a los hechos que lamentablemente llenan las televisoras y los medios de prensa de cómo se reprime y cómo se actúa en este planeta. No solo en la América Latina y el Caribe, sino también en los Estados Unidos y en Europa. Hemos vivido mucho de eso. Y dije que esto ha sido resultado, parte de una operación política realizada desde fuera, muy magnificada en el ámbito digital, diseñada de esa manera para surtir esos efectos, que ha sido enfrentada con el apoyo y la participación de la gente y con un mínimo de fuerza policial que en cualquier Estado de Derecho es necesaria para restablecer el imperio y la aplicación de la ley
y que ha habido elementos delincuenciales, etcétera, como ustedes mismos sí asistieron a algunos de estos hechos, seguramente bien. Puedo reiterar que las autoridades cubanas seguirán aplicando la ley con estricto apego a ella, con todo respeto a los derechos ciudadanos, con la moderación que da la solidez de una revolución, del consenso muy ampliamente mayoritario que tenemos, del apoyo internacional prácticamente unánime que tenemos, en la esperanza de que ustedes den una visión real y que editorialicen de lo que está pasando en Cuba y que no se limiten a mostrar imágenes de las cuales es difícil a veces entender lo que está ocurriendo. Confío en que ustedes opinen con objetividad y realismo y apego a la verdad. Y tengo absoluta tranquilidad, absoluta confianza en que estos hechos no han de repetirse, en que nuestro pueblo y el país dispone de todas las posibilidades para superarlo. Habrán visto ustedes la tranquilidad ciudadana y el funcionamiento normal del país que hubo ayer, que ha habido hoy, claro, con algunas medidas obvias, ¿no?, de garantía de orden público, pero puedo decir que el país está en condiciones de completa normalidad y por supuesto que aplicará la ley con todo apego al derecho de los ciudadanos y con todo rigor. Y les agradezco mucho que ustedes informen objetivamente sobre lo que están viviendo en estos días. Bien, muchas gracias, ministro, por su tiempo. De esta manera damos por concluida esta conferencia de prensa desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias a todos y a todas por su presencia. Muchas gracias. Inició desde plataformas digitales el festival. Es información que está en desarrollo hasta ahora. Vamos a la 1.